Elizabeth y Zacarías, ¿no? Él era un sacerdote de la orden de Abdías, como dice por ahí, que como sacerdote como tal, prestaba servicio en el templo del Señor. Y eso es lo que se hacía en aquellos tiempos, donde los sacerdotes tenían que ir al templo y prestar servicio y estar ahí durante 10 horas, ¿no? Que tenían que estar prestando servicio ante el templo. Entonces, me gusta por eso mucho cuando el versículo 6 menciona que ambos eran justos delante de Dios, irreprensibles, dice esta irreprensibles, parte, irreprensibles, ajá, sí, en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Estamos hablando de un hombre y una mujer fiel ante el Señor, pero lo que sucedía con ellos es que no habían tenido hijos o no tenían hijos, ya que Elizabeth era estéril, pero dice aquí, lo reflexiona y lo marca muy bien, eran de edad avanzada. Entonces, ¿cómo podía ella también, o cómo iba a ser posible, ¿sí?, que ella tuviera un hijo siendo de edad avanzada? Y ya esta parte de que se dice que era estéril, era una mujer estéril. Entonces, no podría, por ejemplo, producir algún fruto, pero resulta que no hay nada imposible para el Señor, y que eso es parte de lo que veremos en las siguientes escrituras. Pero me gusta esta parte que hace la referencia. Simplemente antes de avanzar en este punto que estás desarrollando, Luz, hacer buenos días, hacer una pequeña pausa, o más bien, sí, a profundizar en lo que decías ahorita de irreprensibles. Ajá. Sí, voy al diccionario y en irreprensible encuentro que es acción de reprender, okay, o que tiene que ver con reprensión. Entonces, la reprensión es reprender. Luego, entonces, si esta Elizabeth y Zacarías eran irreprensibles, significa que no había nada por lo cual reprenderlos, ¿sí? Reprendes a quién, o sea, ¿qué es reprender? ¿Sí? Es corregir, amonestar a alguien vituperado o desaprobando lo que ha dicho o ha hecho. ¿Había algo por lo cual es corregirlos? Las escrituras nos dicen que no, que eran irreprensibles. ¿Había algo por lo cual amonestarlos? No, eran irreprensibles. ¿Había algo por lo cual desaprobarlos? ¿Por algo que hayan dicho o hayan hecho? No, porque eran irreprensibles. Entonces, cuando estamos hablando de Zacarías y de Elizabeth, me quito el sombrero en señal de respeto por el carácter de estas personas. Sí, sí, sí. Y esta parte que es por eso que el Señor a través de ellos también obra un milagro, ¿no? Del nacimiento de Juan, de su hijo. Y por esto que tú mencionas, irreprensibles, por eso es que ahí estaba Zacarías en el templo, ofreciendo el incienso, y el pueblo afuera esperándole, ¿no? Ya que era el sacerdote que estaba sirviendo en ese momento, y es parte de lo que nos relata Lucas en cuanto a esto, y menciona esto, ¿no? De acuerdo a la costumbre del sacerdocio, a él le toca en ese día ofrecer la suerte del incienso al entrar al templo del Señor, y los demás los esperaban, la multitud afuera, esperaban que saliera el sacerdote. ¿Qué es lo que sucede? Él tiene una experiencia ahí con un ángel, ¿no? Sí. Pero pues obviamente te presenta un ángel, pues sí, cae del temor, ¿no? O sea, le da miedo esta parte de decir, ¿qué sucede, no? ¿Por qué viene un ángel aquí conmigo? Entonces, y el ángel viene y le da esta gran noticia, ¿no? Que dará luz a un hijo, y hasta le aclara y le dice, su nombre será Juan. Entonces, esta parte interesante porque menciona incluso quién será Juan, y dice, porque él será grande delante del Señor, ¿sí? Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Yo cuando siempre me ha sorprendido esta escritura, porque yo, ¿cómo pudo haber sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, no? ¿Quién era Juan, no? ¿O quién sería? ¿O en quién se va a convertir? Pero lo importante es ver cómo a Zacarías se le da esta promesa en el templo, en la experiencia que se da con el ángel. Y fíjate que no obstante el carácter irreprensible, ¿sí? Aún con todo y eso, él se turba, ¿no? Y entonces dice que cae de temor. Entonces, no sé, o sea, quiero imaginarme que estando en el templo, un hombre con ese carácter aún tiene esa forma de turbarse y de admirarse por lo que estaba viendo, ¿no? Así entonces,
me hace pensar, incluso vamos a ver ahorita la pregunta que él En formula, el ¿no? versículo 18. Que Ajá. incluso le es impuesto ahí una consecuencia, una especie sí, de castigo, ¿no? Por cierta Afrenta. incredulidad, una afrenta, me gusta esa palabra, Ajá. me gusta mucho más, por esta especie de incredulidad que él externó con la pregunta que él esgrimió cuando el ángel le dice estas palabras, ¿no? Pero maravillosas estas cosas, ¿no? Sí, versículo 18, A ver, si nos vamos, dice si lo se puede siguiente, compartir por ahí, se está déjame compartiendo. lo pongo, dice lo siguiente, versículo, y Zacarías dijo al ángel, ¿cómo sabré esto? Ahí está la pregunta, ¿no? Porque yo ya soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Fíjate, y esto quiero recalcar por lo que tú acabas de mencionar, Salvador. A pesar del carácter de él le pregunta al ángel, ¿no? ¿Cómo sabré esto? Casi es como esta parte de lo que me estás diciendo, ¿cómo va a ser real? Sí. ¿Cómo si a pesar de que yo soy viejo, mi esposa en edad avanzada, pues cómo realmente esto va a ser real, ¿no? Fíjate. Diferente a María. Sí, fíjate, hablábamos del carácter irreprensible, ¿sí? Pero qué interesante es que seguramente Zacarías, por lo que yo leo de él en estos pocos renglones que tengo, porque no conozco su vida de completo, pero por un lado dice que es irreprensible y por otro lado nos dice una pregunta que él formuló. ¿Cómo será esto? Cuando él formula esta pregunta, Luz, me dice que era un hombre que razonaba mucho, ¿sí? Como que muy lógico, ¿no? Porque él atiende su pregunta, atiende a la lógica. A ver, espérame tantito. Si eres un ángel, tienes el poder, vienes de Dios, pero a ver, vamos a poner las cosas. Yo y mi esposa ya estamos viejos, ¿sí? Entonces, era un hombre que estaba razonando, ¿sí? En ese momento, Zacarías razonó en lugar de abrir su entendimiento a los ojos de la fe y al poder de Dios, que fíjate, era irreprensible, sí, pero esto no significa que tuviera un entendimiento cabal de todo, sino que él también necesitaba crecer en esta parte. No sé si me estoy explicando. Sí, creo muy bien, y creo que esa es la parte como todos nosotros, ¿no? Hemos llegado a un entendimiento, pero todavía necesitamos vivir experiencias que nos ayuden a crecer todavía y a ampliarnos el entendimiento del Señor, porque eso es parte de lo que estamos progresando sobre esta tierra, y Él también necesitaba todavía progresar más, a pesar de que se describe qué tipo de hombre era, ¿no? Y de Elizabeth, la mujer que era, necesitaban todavía crecer más. Sí. Entonces, aquí está la pregunta, ¿no? Ajá. Aquí está la pregunta que es, ¿cómo sabré esto? Porque yo ya soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Y el ángel ya le responde en el versículo 19, si podemos ahí. Vamos a verlo. Ajá. Dice lo siguiente, y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Fíjate, ¿no? O sea, le hace una declaración de autoridad de quién era él. Y seguramente con eso le estaba haciendo ver de quién venía y la investidura con la cual él estaba facultado. Y dice que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. ¿Sí? O sea, le está diciendo, a ver, amigo, compadre, le está diciendo, vengo delante de Dios, yo le sirvo a él. ¿Sí? Por favor, no me hagas esa pregunta. No le dijo así. Pero sí le dice quién es él, ¿no? Pero fíjate todavía lo que hace la reflexión en el siguiente versículo, donde ya le dice el ángel más específico qué es lo que va a suceder con él y por qué. Y aquí quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces ahí el ángel le dice, ¿no? Esta parte de que lo va a dejar mudo, ¿sí? Porque no había creído en sus palabras. Y hablábamos ahorita del carácter de Zacarías, ¿eh? Pero entonces a mí me gusta, pero te digo, me encanta porque a veces nos puede suceder que sentimos, ¿cómo va a llegar esta bendición, Señor? El Señor te ha dicho a ti, ya yo te bendeciré. ¿Cuándo? ¿Cómo va a llegar? Porque yo no la veo en mi vida. Entonces pareciera que nos hacemos incrédulos ante esta situación que sabemos que vamos a ser bendecidos con ello. Pero obviamente
llegará en el tiempo esperado del Señor y no como nosotros hubiéramos querido y de la manera que hubiéramos querido. ¿Sí? Y Luz ve otra vez, dado el carácter irreprensible de él, de Zacarías y de Elizabeth, esto nos dice que eran personas muy estructuradas y muy tenían un método, una forma de vida para obedecer las leyes y los estatutos de acuerdo con la ley de Moisés, que era una ley de muchas reglas y procedimientos. Esto nos habla de un entendimiento que ellos tenían en cuanto a seguir una serie de reglas. Okay. ¿Sí? Pero cuando se trataba de expandir la mente y el corazón para aumentar y privilegiar la fe y la creencia de que para Dios no hay nada imposible, como más adelante va a relatar Lucas cuando se le dice a María, me parece, aún necesitaba crecer. Y esto puede suceder con nosotros. Podemos decir, pues es que yo voy a la iglesia, es que yo pago la ley del diezmo, es que yo hago esto. Sí, en una forma hasta voy a utilizar la palabra automática, ¿sí? Para llevar a cabo las cosas. Pero ¿qué tal nuestra fe? Es cierto que la fe es obediencia, pero ¿qué tal nuestra fe para creer que para Dios no hay cosas imposibles y que Dios puede bendecirme en cualquier cosa y circunstancia, desafío que yo afronte? Y que la bendición va a llegar a su propio tiempo, ¿sí? Y que el Señor puede estar ahí, como tú lo dices, ¿no? Es que esta parte de esto que acabas de mencionar, de que la bendición va a llegar, decimos sí, creo, Dios me va a bendecir, pero aceptar de que llega a su tiempo y a su manera es otro nivel. Y todos, hasta Zacarías, que era irreprensible, necesitamos crecer en eso. Mientras trabajamos y esperamos juntos la respuesta a algunas de nuestras oraciones, les ofrezco mi promesa apostólica de que estas son escuchadas y contestadas, aunque quizás no en el tiempo ni en la forma en que queríamos. No obstante, siempre son contestadas en el momento y en la forma en que un Padre omnisciente y eternamente compasivo debe responder. Fíjate, y a mí me encantó esta declaración cuando dice, un Padre omnisciente, ¿sí? Él lo sabe en qué momento y cuándo, a través de su compasión, nos va a responder, ¿sí? Nuestra oración. Y creo que esa es la parte también que podemos aprender, como el Juan lo menciona. A lo mejor no va a ser en el tiempo que nosotros queremos, ¿sí? Ni en la forma. Ni en la forma como nosotros queremos. Pero de que la bendición va a llegar, va a llegar. ¿Y cuándo? En el tiempo que el Señor lo considere, porque Él es omnisciente. Entonces es una característica que si nosotros sabemos eso, o sea, como tú mencionabas, ¿no? Bueno, necesitamos crecer en esta parte, sí, porque necesitamos todavía aumentar nuestra fe y creer que la bendición va a llegar, pero no como yo la espero, no como yo la quiero, ni en el tiempo en que yo deseo que suceda, pero va a suceder. Entonces, esto es aumentarnos el nivel, es crecer un poquito más de decir, confiaré en que la bendición llegará en el momento en que lo considere el Señor para mí, ¿sí? Necesario, o que Él crea que a través de su compasión, entonces va a ser mi respuesta a mi oración, se va a responder. Entonces creo que esa es una parte también que podemos aprender de Zacarías y de Elizabeth, que sucedió, ¿sí? Ellos tuvieron un hijo en edad avanzada, ¿sí? Siendo Elizabeth estéril, pero llegó en su tiempo que el Señor lo dispuso. ¿Ok? Y este nivel de fe, Luz, requiere una humildad y una sumisión completa al Señor y a su voluntad.